En principio sigo la línea que plantea que no se puede acompañar en el tránsito de las emociones y de las dificultades que puedan tener los niños si no se tiene en cuenta a los padres, a las personas significativas, al sistema del cual pertenece. Entonces, si queremos hablar cómo gestionan los niños y los adolescentes, antes de comenzar, está bueno preguntarse, ¿cómo gestionan las pérdidas las familias de ese niño o de ese adolescente que se presenta con un proceso en donde hay que acompañar? Y específicamente, ¿cómo gestionan los padres las pérdidas? Es muy importante porque seguimos con la misma línea que hablamos la vez anterior, donde a veces es importante entender que hay movimientos y fuerzas que son las que tienen un valor impresionante en cuanto a los niños, en cuanto a los adolescentes. Y esas fuerzas están dadas dentro del seno familiar o de la familia más extensa. Dejar de lado esa parte sería como no acompañar. Vamos a específicamente a hablar de los duelos, de sus pérdidas. Pero también les quiero decir que esto es muy amplio y que excede a una charla. Si hablamos de las pérdidas, podemos hablar de la muerte. No voy a profundizar porque sé que luego Mónica en otro momento lo hará, pero también cuando hablamos de las pérdidas es importante preguntarse cómo miran la muerte los miembros de una familia. Porque ya sabemos que cuando hay una muerte siempre hay un antes y hay un después. La muerte siempre genera movimientos muy fuertes. Pueden ser uniones como separaciones o también impulsos, porque a veces ante la muerte de los padres, algunos hijos deciden impulsarse para presentar su identidad ante todos. La idea es que integrando Gestalt y constelaciones familiares, la propuesta sería solo mirando la muerte desde otro lugar, se puede mirar la vida desde otro lugar. Como les decía, es muy importante saber que primero es mirar el campo familiar antes de ir paso a paso con el niño. Y cuando hablo de esto, les comento siempre a los papás que me consultan que ellos están capacitados para hacer el movimiento que puede dar un impulso en el cambio de su niño o de su adolescente. Y estos padres con los cuales he tenido la posibilidad de trabajar, son los padres que
se hicieron responsables y conscientes. Y en esta responsabilidad y en esta conciencia es que ellos pueden revisar en parte qué es como adultos, dónde están, cómo están viviendo estas circunstancias. Cuando hablamos de pérdidas que producen cambios. Entonces, no todas las familias tienen la misma forma de transitar los cambios. Y si encontramos y nos encontramos con papás que quieren ser responsables y conscientes, primero a replantearse lo propio, ¿sí? Y primero a gestionar lo propio. Y no quiere decir que el niño o el adolescente quede de lado. Pueden ir gestionando juntos, pero entender que los niños y los adolescentes están para mostrarnos, están para que los acompañemos, están para que los apoyemos. Quise hacer una diferencia en cuanto a la forma de reacción que pueden tener los niños, los adolescentes e inclusive los adultos en cuanto a las pérdidas. Cuando las pérdidas son traumáticas, es una manera de vivirlo. Y cuando las pérdidas se esperan, es otra. Las pérdidas traumáticas, y justamente en este momento y en este tránsito y en este movimiento de cambio con respecto a la pandemia, los cambios fueron bruscos, inesperados, rápidos. Algunos lo sintieron como pérdidas traumáticas. Y algunos niños han vivido la pérdida de ir al colegio o a la escuela como una pérdida traumática, porque de un día para el otro dejaron de tener algo que era habitual. Y tan importante que es para el crecimiento el contacto con los otros niños. Y en realidad, cuando hablamos de pérdidas que se esperan, por ejemplo, no es lo mismo cuando tienen una mascota y la mascota enfermó y la acompañan en todo el proceso de que está mal, y en ese proceso luego, de acuerdo a los padres, pueden ayudar a ese niño a que transite esa pérdida que seguramente va a traer un dolor muy significativo. Y no es lo mismo cuando de repente esa mascota cruzó la calle y la atropelló un auto. El impacto en el niño, en el adolescente, es diferente. Entonces, si como papá, como mamá o como ser significativo quiero ayudar, acompañar, ayudar a tramitar eso que está ocurriendo, también tengo que observar, mirar, estar, escuchar, porque en una pérdida traumática, y ya veremos que hay en este momento una pérdida traumática que también es una epidemia, los divorcios.
las separaciones. Entonces, cuando hablamos de una pérdida traumática, el dolor se va a complicar porque es repentino. Hay algo gráfico, difícil de asimilar. Esos sentimientos y esas imágenes están en una cuestión de golpe. ¿Y qué produce? Un choque. En cambio, cuando hay una pérdida que se espera, un familiar que ya está anciano, que están acompañándolo, o alguien que ha estado en un proceso, en una enfermedad terminal, es diferente porque hay dolor. Pero ahí vamos a ayudar a transitar el duelo. Porque cuando una pérdida es traumática, se producen reacciones de terror. Y las pérdidas esperables son reacciones de tristeza. Y ustedes dirán, bueno, pero es que está mal lo mismo. No, porque las intervenciones son diferentes. El acompañamiento es diferente. Cuando es traumático, se da una sensación de impotencia abrumadora y se pierde la seguridad. Cuando la pérdida es esperable, hay dolor por el duelo, pero es como el reconocimiento de la pérdida. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las emociones, el enojo es diferente. En las pérdidas traumáticas, el enojo es violento, hacia otros o hacia sí mismo. A veces hay adolescentes que entran en estados de mucha violencia hacia sí mismo o hacia otros, y haciendo una anamnesis descubrimos que tuvo un accidente y que pasó por el accidente y después no pasó nada, estuvo todo bien y pasó unos meses y entró a tener reacciones violentas. Cambió su forma de ser. Pero bueno, es que hizo tratamiento, pero el tratamiento estuvo enfocado solo en que pueda expresar las emociones y no en el trabajo que nos permite la Gestalt, que es el trabajo con el cuerpo. El trabajo con el cuerpo es el que nos permite ayudar a un niño, y lo puedo hacer como papá, como mamá, porque tengo que mirar, escuchar, estar. Hay diferencia. En las pérdidas esperables, en el dolor, en el dolor, el enojo generalmente no es violento. Hay enojo, pero no es violento. Y también en los niños, los adolescentes, cuando tienen pérdidas, se da la culpa. Y la culpa tiene un matiz diferente. En la experiencia traumática está esta cuestión de debí ser yo en lugar del otro, o hubiera podido evitarlo. En cambio, en las pérdidas esperables, la culpa es como más dentro de la tristeza, que dice ojalá hubiera pasado de otra manera porque yo también soy culpable. En lo que tiene que ver con lo traumático,
hay una distorsión que desfigura la autoimagen del niño y del adolescente. Entra a veces en estados de confusión. En cambio, en lo esperable, el dolor no va a atacar ni va a desfigurar la autoimagen ni la confianza. Otro indicador es el tema de los sueños. Generalmente en lo traumático se sueñan como víctimas. En cambio, en lo esperable tienden a soñar al fallecido o a la mascota cuando están elaborando el duelo. Entonces, las pérdidas traumáticas incluyen reacciones de dolor y reexperimentación del trauma, como sobresalto, hipervigilancia. Y en las esperables, el dolor generalmente no involucra un trauma. Y el dolor, cuando se transita el duelo, se va a sanar a través de la liberación emocional. En cambio, en lo traumático, sí o sí, hay que hacer la descarga y autorregulación. Entonces, cuando el trauma sí se resuelve, los niños pueden continuar tanto con el duelo como con sus vidas cotidianas. Que si me voy a ayudarlo a transitar el duelo sin haber ayudado a que tramite en su cuerpo el trauma, eso queda. Y puede pasar 10 años, 20 años y muchos años más y el trauma sigue ahí, porque es físico, está en el cerebro. Antes de esta, quería comentarles que en el divorcio, en la separación, siempre va a ser traumático. Pero esto no quiere decir que no se separen, porque en los casos que tienen que ver con violencia, con maltrato, lo mejor es la separación. Y aquí también me gusta siempre hablar de Hellinger, que en algún lugar decía que el niño en las separaciones se tiene que quedar con el padre que más respete al otro. Y bueno, es difícil, pero yo que trabajo hace bastante tiempo con niños y con adolescentes, me di cuenta que realmente es lo mejor. Que estén con el que más respete al otro, porque causan menos daños en el niño. Y bueno, estamos hablando de las pérdidas, ¿no? Quise citar a estas autoras, María Barbero, María Bilbao, que tienen un libro muy lindo que se llama El síndrome de Salomón, que es para los padres, creo que está en la web, lo pueden descargar. Y hablan de todo lo que les pasa a los niños de acuerdo a las etapas, ¿no? De cómo viven el divorcio, la pérdida. Y es diferente de acuerdo al grupo etario. De 3 a 5 años entienden el divorcio como una separación física y como algo temporal, o sea que no lo entienden.
tienen dificultad para integrar en la misma figura parental lo bueno y lo malo. Está muy el pensamiento mágico, el pensamiento egocéntrico, y quise citar estas emociones porque son diferentes de acuerdo a la edad. Es como que hay más miedo, por ahí vuelven a hacerse pila, hay regresiones, fantasías amenazantes, una vez que ocurre la situación de la separación. También puede que entren en conductas agresivas. Les dije que siempre va a ser traumática la separación. Entonces, sí, y desde qué edad decirle, desde qué edad no decirle. En principio, y antes de continuar, vuelvo a que repensemos que el niño o el adolescente va a transitar las pérdidas de acuerdo a cómo estén transitando los adultos que lo acompañan. Entonces, un bebé puede entrar a no dormir, puede entrar a enfermarse y se separó papá y mamá. Entonces, es muy importante poder comprender que el movimiento para transitar una pérdida que tiene que ver con la familia, el adulto significativo tiene que responsabilizarse. Cuando en un bebé comienza a tener síntomas luego de una separación, cuando la mamá lo hace consciente, cuando la mamá se hace cargo, cuando el papá se hace cargo, se hace consciente de esta situación, el niño mejora. ¿Y cómo? ¿Cómo actuar para que no sea traumático? No, siempre va a ser traumático. Lo que se puede es amortiguar el choque, amortiguar el trauma. ¿Y cómo se amortigua el trauma? Solo buscando al adulto que tiene cada uno que decide separarse, y cuando consigue encontrar a ese adulto, aferrarse a ese adulto para poder concretar con el otro adulto la responsabilidad de acompañar en este tránsito a su hijo o a su hija. Pero para que yo pueda hacer eso, primero tengo que saber cómo me impacta esta separación, cómo me impacta esta pérdida, cómo la estoy sintiendo, qué me está pasando. Y esta pérdida, porque generalmente las pérdidas, como imán, toman otras pérdidas anteriores, y entonces quizás si puedo centrarme como adulto a atravesar esta pérdida, este dolor, y pasa que al dolor generalmente lo que hacemos es esquivarle, defendernos del dolor, como si no formaría parte de la vida. Porque todas estas reacciones emocionales serían más fácil de transitar para los niños si los papás pudieran ver sus propios miedos ante esta pérdida, sus propias fantasías amenazantes ante esta pérdida.
y también sus propias conductas agresivas a partir de esta pérdida. O su propia negación de esta pérdida. Y ahí le vamos encontrando un sentido a cómo gestionar las emociones de pérdida en los niños. Yo hablo siempre de lo que tiene que ver con esto de sintonizar con el niño. Sintonizar, no necesito tener grandes conocimientos para sintonizar. Solo tengo que hacer lo que hicimos hace un momento, respirar, estar con mi cuerpo, estar conmigo, estar triste si estoy triste, estar enojado si estoy enojado, pero aceptar que es mío. Y luego recién me acerco y sintonizo con el niño, hasta con el adolescente también. Y en esta sintonía entra justo las palabras que llegan al alma de ese niño, donde le puedo decir, no eres responsable, no eres culpable de lo que está sucediendo. Esto es doloroso para ti y para mí. Bueno, para eso tengo que estar presente, presente ante el dolor. Y cuando van avanzando, tienen 6 a 8 años, hay un área cognitiva donde ya se ha desarrollado más, entonces entienden lo que es el divorcio. Tomo el divorcio y también tomo el tema de cuando se pierde un familiar, ¿no? Por ahí está un poquito mezclada la realidad con la fantasía en esta etapa, ¿no? Son bellísimos en esta etapa. Pero ya se dan cuenta de los aspectos físicos y psíquicos de los conflictos. O sea, ya cuando reconocen que la mamá puso tal cara y ya sabe que está peleando con el papá. Ya pueden apreciar y darse cuenta. Por supuesto que le quedan restos de pensamiento omnipotente que hacen que piensen que lo que puede hacer influye en lo que sus padres hacen. Entonces, ahí está una suerte de cuestiones. Siempre está la fantasía, el papá con la mamá van a volver. ¿Sí? Y ahí está el criterio de realidad de los papás. Porque también hay una etapa en donde los papás están tan confusos y están con tantas dudas. Entonces, están y no están separados. Vuelven y se vuelven a separar. Y si estoy diciendo que también las separaciones son traumáticas, ¿qué sería? ¿Que un trauma sobre otro trauma? ¿Qué sería? ¿Podría ser una retraumatización? Por eso es importante que apelemos a encontrarnos con el adulto que tenemos para que nos ayude en esta cuestión. En cuanto a esa etapa, en el área emocional, está la tristeza, el temor a la desorganización, están como, extrañan mucho, quieren ver a la figura que ya no vive en la casa, necesitan tratar de reconciliar porque hay mucha culpa, se hacen cargo de aspectos de los adultos,
he tenido la posibilidad de compartir algunas intimidades con los niños y ellos me decían, uno en particular me decían, a mí no me gusta cuando mi mamá dice eso de mi papá. Y a mí sí me gusta la chica que sale con mi papá. Pero me da tanta pena mi mamá. ¿Y qué es eso? ¿Lealtad? Bueno, ahí hay sufrimiento y confusión en esta etapa. Sí o sí hay que acompañarlos. Porque si para un adulto sentir una pérdida es como entrar en la montaña rusa. Es como un avión que de repente tambalea y tengo miedo que se caiga. Eso es para un adulto. ¿Y para un niño? Para un niño eso se magnifica, es mucho más. Bueno, en la preadolescencia ya básicamente entienden, ¿no? Los motivos por los cuales los padres se separan, ¿no? No quiere decir que no duela. Entiendan, no quiere decir que no duela. Pero ya no tienden a culpabilizarse tanto por lo ocurrido, sino que ya lo contrario, ya lo culpan a los padres. O sea, que ya van un poquito más hacia afuera. Anteriormente, todo hacia adentro. Los más chiquitos se culpan de todo. Creen que todo ocurre porque algo hicieron. O sea que es el grupo más vulnerable, el de los más chiquitos. Volviendo un poquito, el de atrás, que necesita para fijar la figura todos los días, tener al otro papá, y cuando ya no está, todos estos síntomas se incrementan. Entonces habrá que buscar momentos de acuerdo con el adulto que tienen todos los papás y los que se separan para acordar qué van a hacer en cuanto a la vida de los niños, de los adolescentes, de los púberes. Bueno, los que están en la preadolescencia se refugian en el juego, pero también van a entrar en cuestiones de ansiedad, también somatizaciones, básicamente a veces tienden a aliarse aquí con alguna de las figuras parentales, porque juega mucho esta cuestión de, a ver, este es el bueno, este es el malo, me defiendo uno, defiendo a otro, o sea, me estoy como poniendo de juez de mis padres. ¿Y qué estamos ahí viviendo? Estamos viviendo un desarmarse por dentro. ¿Por qué? Porque me pongo en el lugar que no me corresponde. Me pongo en el lugar de mi padre, en el lugar de mis abuelos, porque me vuelvo padre de mis padres. Como hacen los adolescentes que se ponen como hipermaduros. O cuando aprovechan estas circunstancias, porque se da una suerte de manifestación en la adolescencia, con muchos cambios, ¿no? Y están con algunas cuestiones preocupados más por el sexo y las relaciones de pareja, pero las manifestaciones de los adolescentes va a ser según la personalidad. ¿Mm? Como les dije, el divorcio para un niño es traumático y debilitante.
Entonces, para amortiguar esto, buscar la forma de orientar un acuerdo que lleve a ver qué van a hacer con la vida del niño, porque es como una impotencia terrible, por eso es traumático. No sé qué van a hacer con mi vida, me llevan para aquí, me voy para, no sé qué voy a hacer, es como que no, es desesperante, aunque no lo expresen. ¿Mm? Todo niño que pasa por una separación sí o sí necesitaría que lo acompañen terapéuticamente. En el caso de que no pudiesen acceder, pero ahora es como que hay muchas posibilidades. En este momento, hasta en lo online, hay muchas consultas gratuitas. Y también los que no pueden salir, hay consultas online. Sí o sí necesitarían, y porque algunos papás dicen, no presentó síntomas, nada, nada. Solo que cuando le dijimos después de unos días vino como que le dolía el pecho, que dice que bueno, tuve que empezar a llevarlo al doctor porque dice que no podía respirar. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el síntoma de lo traumático que puede haber sido la noticia, o es un síndrome postraumático en días venideros recién se manifiesta. Y dice, no, no le pasó nada, lo vivió re bien, está todo bien. No, siempre es importante que amortiguemos este choque tratando de hacerlos participar para que ellos sepan dónde van a ir, cómo van a hacer, quién los va a llevar al fútbol, todas estas cuestiones, hablarlas, sentarse, comunicarles. Y bueno, pero a veces es como que se encuentra el niñito del padre con el niñito del hijo y el niñito de la madre con el niñito de la hija o del hijo, y ahí es como una suerte de enredo donde es difícil. Hay momentos donde sí o sí son importantes acompañarlos, porque cuando se enteran es el primer impacto. Entonces, cuando se enteran, ¿qué tengo que hacer? Primero estar yo, como papá, como mamá, viendo qué pasa a mí, conmigo, qué pasa con mi sentir en esto que estoy llevando a cabo. Y luego, cuando transcurre, un día o dos puede ser, sentarse y hablar. Y después tratar de observar estas diferencias que yo le mostré, que no es lo mismo que tenga síntomas físicos, que se ponga triste, que llore. Es preferible que estén con él para que pueda expresarlo. Y si no lo expresa, tampoco es que van a andar detrás a ver que dime, que llore, que no. Esto va a ir dándose, pero tienen que entender que una pérdida implica dolor y que ese dolor tiene que ser transitado en un niño y en un adolescente acompañado, sí o sí acompañado. También hay ciertos momentos como cuando de repente ya se da la separación física, ya se va generalmente el papá de la casa, a veces la mamá. Entonces viven en dos lugares, ¿no? Entonces en estos dos lugares tienen que separar su vida. Todo esto es un proceso, un cambio, es una pérdida, es dolor. Y bueno, acá viene un tema importante, los acuerdos económicos. Y en los acuerdos económicos
que generalmente para lo que me tocó acompañar son desacuerdos económicos y se da una lucha de poder en donde a veces está bueno, está bueno replantearse que así como le dimos la vida, no está bien quitársela con esos golpes, latigazos que se dan entre los padres y que golpean y marcan a los hijos. Está bueno aceptar el dolor y a veces cuando no me puedo poner de acuerdo, bueno, para eso está, siempre está la ley, ¿no es cierto? Cuando la palabra ya no funciona, se va a otra instancia y por eso vivimos en sociedad. Pero sí es importante que podamos ver que en esta etapa y en este momento los padres que son niñitos separándose de la pareja logran que sus hijos se conviertan en sus padres. Llamamos parentificación nosotros. Y a su vez surge esta parte importante que tenemos todos los humanos, que es la energía asesina en el juego de la manipulación. ¿Cómo? ¿Energía asesina? Sí, una energía asesina que se da en las disputas donde no logro transitar mi dolor de la separación y lo que hago con esa energía es inconscientemente destrucción, destrucción. Y cuando destruyo verbalmente, físicamente, al padre de mi hijo o a la madre de mi hijo o hija, estoy destruyendo a mi hijo y a mi hija, porque en él estamos los dos. También hay que acompañarlos cuando comienzan a vivir en este mundo dividido, ¿no es cierto? Como dicen, se va a la casa de la mamá, a la casa del papá. Tratar de que el ambiente de seguridad se traslade. El régimen de la seguridad se va afianzando en las primeras etapas. También cuando los papás ya entablan una relación con otras parejas, es importante acompañar. Y aquí importante en el tránsito, en donde decimos, la madre entrega a su hijo al padre, le abre la puerta al padre. Y en esta situación, ¿qué pasa con la mamá? ¿Puede la mamá? De poder puede. El tema es, ¿quiere? ¿Y en qué estado interno está? En el estado niño rabioso que no quiere aceptar las circunstancias. Entonces, tomo y resuelvo que no existe el padre. O el padre que dice que no existe la madre. A tu madre no la puedo ni ver. Ahí está, no existe. Una forma de decir. También acompañarlo
en todo este tránsito requiere que los papás puedan acompañarse a sí mismos, acompañarse. ¿Acompañarse en qué? Acompañarse a transitar el dolor. Porque en realidad todos estamos como humanos capacitados para transitar el dolor. Entonces, si alguien que está sufriendo una pérdida en un sistema familiar no afecta al niño, yo no creo. Siempre, así el papá haya perdido el trabajo, esa pérdida, el niño también la siente, porque tiene un radar y tiene este radar de pertenencia, hace que él dé cualquier cosa porque las cosas sigan en ese sistema. Y a los papás los invito a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué me resisto al dolor? ¿Por qué le esquivo? ¿Por qué me defiendo? ¿Mm? Sí, es muy fuerte el dolor de la separación porque nos va a rememorar dolores de separación, separaciones anteriores y la más importante cuando me separé de mi mamá. Pero si uno encara ese dolor, porque la verdad es que hay que encararlo al dolor, no es algo que dice, no, ya va a pasar, que cuando pase el tiempo ya se te va a pasar. No, no, tiene que haber un impulso. Es que tengo que poner el impulso para que permitir que ese dolor penetre en mi corazón y aunque parezca duro, si permito que penetre, si dejo de esquivarle, si dejo de resistirme, dice Kellinger en uno de sus libros que generalmente es breve, aunque al principio parece interminable. Y entonces cuando logra atravesar ese dolor, la separación está superada. Es que encararlo al dolor. Es activo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo si lo encaro voy a lograr la fuerza. Y quise citar a Boris Cyrulnik, que dice esto tan lindo, tiene un libro también muy bonito, eh, para metamorfosear el horror hay que crear lugares donde se exprese la emoción. Entonces, ¿en dónde se va a expresar? ¿En la familia? ¿En la escuela? Y siempre doy algunas recomendaciones chiquititas que podrían hacer en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, pueden ayudar con el dibujo, ¿sí? En el caso de pérdida de mascotas, dibujar, eh, cada vez que tenga ganas de hablar acerca de lo que perdió, acompañarlo. El juego es una herramienta esencial de acompañamiento, de tramitación para estas situaciones. También ayuda con los más grandes a hacer listas por ahí, cosas que he hecho de menos, de lo que perdí, o del ser querido, o de cuando vivían ustedes juntos, papá y mamá. Y también, si lo acompañamos en el duelo, sabemos que el duelo tiene como etapas, pero las etapas no son lineales. Las etapas se dan entreveradas.
y de acuerdo a la persona, de acuerdo al niño, de acuerdo al adolescente. En principio, negación, choque, luego también hay angustia, enojos, tristeza. Se va transitando en partes. Uno dice, bueno, ya pasé por las etapas, ya está. No, no. Los tiempos son propios. Pero el acompañamiento y de repente amortiguar el golpe de las pérdidas ayuda. Y bueno, en estas recomendaciones, escribir cartas, hacer dibujos, este tema excede este espacio.